Durante toda su vida, Carl Sagan libró una guerra silenciosa, no contra otros científicos ni contra gobiernos, contra algo más escurridizo y más peligroso, contra las mentiras que se disfrazan de verdad. Le llamaban camelos, pseudociencias. Creencias que parecen ciencia, que usan su lenguaje y su prestigio, pero que están vacías por dentro. Y Sagan dedicó buena parte de su genio a desmontarlas, una por una, con paciencia y con pruebas. Hoy vas a ver 4 de sus batallas más importantes. 4 creencias que millones de personas daban por ciertas y que Sagan desarmó con la herramienta más poderosa que existe, el pensamiento riguroso. La primera te parecerá obvia. La segunda quizá te toque de cerca, porque casi todos conocemos nuestro signo. La tercera es más inquietante de lo que imaginas. Y la cuarta, la última, es la más espectacular de todas, porque tiene que ver con un rostro encontrado en otro planeta. Quédate hasta el final, porque ese caso lo cambia todo. Empecemos. El primer gran enemigo de Sagan fueron los ovnis, y aquí viene la primera sorpresa, porque mucha gente da por hecho lo contrario. Carl Sagan era, posiblemente, el mayor defensor de la idea de que existe vida inteligente en otros planetas. Dedicó su carrera a buscar señales de civilizaciones extraterrestres. Estaba convencido de que el universo, con sus miles de millones de estrellas, debía albergar otras formas de vida pensante. Entonces, ¿cómo es posible que fuera al mismo tiempo el mayor escéptico de los platillos volantes? La respuesta encierra una de las ideas más importantes de toda su obra. Sagan distinguía entre 2 cosas que la gente suele confundir. Una es la pregunta de si existe vida extraterrestre en algún lugar del cosmos. Esa pregunta le parecía legítima, fascinante y abierta. La otra es la afirmación de que esos seres están viniendo a la Tierra ahora mismo, en naves, secuestrando humanos y haciendo dibujos en los campos de trigo. Y esa afirmación, decía Sagan, es de una categoría completamente distinta. Porque para creer que naves alienígenas nos visitan, no basta con que sea posible. Hace falta prueba. Y aquí Sagan formuló la frase que se convertiría en su lema, una de las ideas más citadas de la historia de la ciencia. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias. Piensa en lo que significa. Si un amigo te dice que anoche vio una estrella fugaz, le crees sin más, porque es algo común. Pero si ese mismo amigo te dice que anoche vio una nave alienígena aterrizar en su jardín, necesitas mucho más que su palabra. La afirmación es tan extraordinaria que exige una prueba a su altura. Y durante décadas, los entusiastas de los ovnis prometieron esa prueba definitiva que estaba siempre a punto de llegar, y que nunca llegaba. Sagan analizó los relatos de abducciones, esas historias de personas que afirman haber sido secuestradas por extraterrestres, y en lugar de reírse de ellas, hizo algo más interesante: las estudió, y descubrió que se parecían muchísimo a fenómenos que la humanidad llevaba siglos describiendo. En la Edad Media, la gente contaba que seres demoníacos los visitaban por la noche, los paralizaban en la cama y abusaban de ellos. Lo llamaban íncubos y súcubos. Las descripciones eran casi idénticas a las abducciones modernas. Solo cambiaba el disfraz. Antes eran demonios. Ahora son aliens grises de ojos grandes. ¿Qué tenían en común todos esos relatos a lo largo de los siglos? Que ocurrían casi siempre en el límite del sueño. Que muchos coincidían con un fenómeno real y conocido, la parálisis del sueño, en la que una persona despierta pero no puede moverse, y a veces alucina presencias en la habitación. Sagan no decía que esa gente mintiera, decía algo más sutil, que el cerebro humano, en ciertos estados, produce experiencias intensísimas y reales para quien las vive, pero que no corresponden a nada que esté ocurriendo fuera de su cabeza. Y esa fue su primera gran lección, que el hecho de que alguien viva una experiencia con total intensidad no significa que esa experiencia sea literalmente cierta. Que la sinceridad no es lo mismo que la verdad. Una persona puede estar absolutamente convencida y absolutamente equivocada. Por eso necesitamos pruebas que vayan más allá del testimonio. Y en el caso de los ovnis, esas pruebas, después de décadas de búsqueda, nunca aparecieron.
Pero si los platillos volantes eran un engaño de masas, había otra creencia mucho más extendida, mucho más antigua y que toca de cerca a casi todo el mundo: la astrología. Y aquí Sagan tenía que pisar con cuidado, porque la astrología no es cosa de unos pocos. Millones de personas leen su horóscopo. Casi todos conocemos nuestro signo del zodíaco. Mucha gente, sin tomárselo del todo en serio, siente que hay algo ahí, que la posición de los astros en el momento de nacer dice algo sobre quiénes somos. Sagan empezó reconociendo algo justo: la astrología tiene una historia noble. Durante miles de años, la astrología y la astronomía fueron casi lo mismo. Los antiguos miraban el cielo buscando significado, y de esa mirada nació también la ciencia de las estrellas. Sagan respetaba ese origen. Lo que ya no respetaba era que, en pleno siglo XX, con todo lo que sabíamos sobre el cosmos, la gente siguiera creyendo que Marte o Venus deciden su destino. Y entonces lanzó uno de sus argumentos más demoledores, por lo sencillo que es. La astrología sostiene que la posición de los planetas en el instante de tu nacimiento moldea tu personalidad y tu futuro. Pero piensa en la fuerza real que esos planetas ejercen sobre ti. La atracción gravitatoria de Marte sobre un recién nacido es ridículamente pequeña. De hecho, la fuerza gravitatoria que ejerce sobre el bebé la propia comadrona que lo sostiene, por su cercanía, es mucho mayor que la de cualquier planeta lejano. Si la gravedad de los astros nos moldeara, la persona que te trae al mundo tendría infinitamente más influencia que todo el sistema solar junto. Sagan señaló también el problema de las predicciones. Los horóscopos funcionan porque dicen cosas tan vagas que valen para cualquiera. Hoy resolverás un conflicto pendiente. Una persona cercana te sorprenderá. Es momento de cuidar tus finanzas. Frases que encajan con la vida de prácticamente todo el mundo, en prácticamente cualquier día. Cuando los astrólogos se atreven a hacer predicciones concretas y comprobables, fallan tanto como el azar. Y cuando se han hecho estudios serios, comparando las predicciones astrológicas con la realidad, la astrología no ha demostrado jamás funcionar mejor que la pura casualidad. La lección de Sagan aquí era delicada pero importante. No se trataba de humillar a quien lee su horóscopo por entretenimiento. Se trataba de algo más profundo, de entender que buscamos desesperadamente que el universo hable de nosotros, que tenga un plan para cada uno, y que esa necesidad tan humana puede llevarnos a ver mensajes personales donde solo hay rocas y gas girando en el vacío. La astrología, decía Sagan, nos dice más sobre nuestros deseos que sobre las estrellas. Y de la necesidad de creer que el cosmos nos habla, pasamos al tercer caso, uno todavía más inquietante, porque ocurre aquí, entre nosotros, y mueve auténticas fortunas, los videntes y los poderes de la mente. Adivinos que afirman leer el futuro, médiums que dicen hablar con los muertos, personas que aseguran tener percepción extrasensorial, capaces de leer la mente, de mover objetos con el pensamiento, de ver lugares lejanos sin estar allí. Todo eso forma un mundo enorme, con millones de seguidores y muchísimo dinero en juego. Sagan se acercó a este terreno con su escepticismo de costumbre, pero también con la mente abierta que siempre defendió. Decía que estaría encantado de que la percepción extrasensorial fuera real. Sería un descubrimiento extraordinario que cambiaría todo lo que sabemos sobre la mente y el universo. Precisamente por eso, decía, hay que examinarla con el máximo rigor. Cuanto más nos gustaría que algo fuera cierto, más cuidado debemos tener, porque ahí es donde nuestro deseo puede nublarnos el juicio. ¿Y qué encontró cuando se examinó en serio a los videntes y a los supuestos poderes mentales? Que cada vez que se ponían a prueba en condiciones controladas, con vigilancia para evitar trampas, los poderes desaparecían. El vidente que acertaba maravillas en televisión, en un experimento riguroso, fallaba como cualquiera. Los médiums usaban una técnica muy estudiada llamada lectura en frío. Lanzaban afirmaciones generales, observaban la reacción de la persona y se iban ajustando. Veo a alguien mayor, una figura masculina, alguien que ya no está. Casi todo el mundo tiene un padre, un abuelo
o un tío fallecido. La persona, sin darse cuenta, va dando la información y el médium se la devuelve como si la hubiera adivinado. Sagan insistía en un punto clave. Una sola demostración real bastaría. Si alguien de verdad pudiera leer la mente o mover objetos con el pensamiento, demostrarlo en condiciones controladas sería sencillo y sería una de las noticias más importantes de la historia. Pero en lugar de esa demostración, lo que hay siempre son excusas. Que los poderes no funcionan cuando hay escépticos delante, que la energía negativa los bloquea, que la ciencia no está preparada para entenderlos. Y esa huida constante de la prueba, decía Sagan, es la señal más clara de que no estamos ante un poder real, sino ante un truco, consciente o inconsciente. La lección de este tercer caso es quizá la más útil de todas para la vida diaria. Desconfía de cualquiera que pida tu fe, pero esquive las pruebas. Lo verdadero no teme ser examinado. Solo lo falso necesita esconderse detrás de excusas cada vez que alguien intenta comprobarlo. Y ahora llegamos al cuarto caso, el más famoso, el más visual y el más revelador de todos, la cara de Marte. En 1976, la nave Viking 1 de la NASA orbitaba Marte tomando fotografías de su superficie, buscando un lugar para que aterrizara su sonda gemela. Y en una de esas imágenes, de una región llamada Cidonia, apareció algo que dejó a todo el mundo sin aliento. Una enorme formación rocosa, de casi 2 kilómetros, que tenía el aspecto inconfundible de un rostro humano mirando al cielo. 2 ojos, una nariz, una boca, una cara gigante esculpida, aparentemente, en la superficie de otro planeta. La imagen se hizo célebre al instante, y enseguida surgieron quienes vieron en ella la prueba definitiva. Aquello, decían, no podía ser natural, tenía que ser un monumento, una escultura colosal construida por una antigua civilización marciana. Algunos elaboraron teorías enteras. Hablaban de pirámides cercanas, de una ciudad en ruinas, de mensajes ocultos. La cara de Marte se convirtió en un fenómeno de masas, alimentado por libros, programas de radio y más tarde, Internet. Sagan, como experto en planetas y como buscador de vida extraterrestre, era el hombre perfecto para opinar. Y su postura fue, una vez más, un modelo de cómo piensa la ciencia. No ridiculizó a quienes veían la cara, al contrario, reconoció que, en aquella fotografía, la formación se parecía muchísimo a un rostro. Era una semejanza real y llamativa. Pero entonces explicó por qué eso no demostraba nada. Primero, habló de un fenómeno fascinante de nuestro cerebro, la pareidolia. El ser humano está programado para reconocer caras. Es una capacidad de supervivencia. Un bebé busca el rostro de su madre desde que nace. Por eso vemos caras por todas partes, en las nubes, en la corteza de un árbol, en los enchufes de la pared, en la luna. Nuestro cerebro impone el patrón de un rostro sobre cualquier cosa que se le parezca remotamente. Ver una cara en una montaña marciana no dice nada sobre Marte. Dice mucho sobre cómo funciona el cerebro humano. Segundo, Sagan señaló un detalle delicioso sobre aquella foto concreta. Algunas de las manchas oscuras que formaban uno de los ojos y la nariz de la cara no eran ni siquiera accidentes geológicos. Eran errores en la transmisión de los datos desde Marte. Pequeños fallos técnicos, píxeles perdidos en el viaje de la señal por el espacio. Es decir, parte del rostro misterioso no estaba en Marte en absoluto. Estaba en los errores de la propia cámara. Y tercero, hizo la predicción que solo la ciencia puede hacer. Decía que si de verdad queríamos saber qué era aquello, no había que discutir ni especular. Había que volver a fotografiarlo con mejor resolución. La ciencia, a diferencia de la pseudociencia, hace una predicción comprobable. Si es una escultura, seguirá pareciendo una cara con más detalle. Si es solo una colina, la ilusión se desvanecerá. Sagan murió en 1996 sin ver el desenlace. Pero la historia le dio la razón de la forma más rotunda posible. Años después, nuevas sondas mucho más avanzadas volvieron a fotografiar Cidonia con una resolución altísima. Y la cara, sencillamente, desapareció. Bajo la nueva luz y el nuevo detalle,
Lo que había parecido un rostro esculpido se reveló como lo que siempre fue: una colina erosionada, una más entre miles, un montículo de roca al que la baja resolución, las sombras y nuestro cerebro buscador de caras habían convertido en un monumento alienígena. La cara de Marte es quizá el ejemplo perfecto de todo lo que Sagan defendió. Una ilusión convincente, alimentada por nuestro deseo de no estar solos y por la tendencia del cerebro a ver patrones. Una afirmación extraordinaria que, sometida a la prueba extraordinaria que ella misma exigía, se deshizo como el humo. 4 batallas: los ovnis, la astrología, los videntes y la cara de Marte. 4 creencias distintas, pero con un mismo esqueleto por debajo. En todas, una idea atractiva que conecta con nuestros deseos más profundos. En todas, una ausencia total de pruebas sólidas. Y en todas, la misma huida cada vez que la ciencia se acercaba a comprobar. Lo que Sagan nos dejó no fue solo el desmontaje de estas 4 creencias, fue algo mucho más valioso. Una forma de pensar que podemos aplicar a cualquier cosa, hoy, mañana, ante cualquier afirmación que nos quieran vender. Él la llamaba el kit de detección de camelos. Y se resume en unas pocas preguntas. ¿Dónde están las pruebas? ¿Se puede comprobar de forma independiente? ¿Qué tendría que pasar para saber si esto es falso? ¿Quién se beneficia de que yo lo crea? Sagan no quería que dejáramos de asombrarnos. Al contrario, pensaba que el universo real, el que descubre la ciencia, es infinitamente más maravilloso que cualquier fantasía que podamos inventar. No necesitamos platillos volantes, ni caras marcianas, ni horóscopos para sentir asombro. Basta con mirar de verdad lo que hay ahí fuera. Un cosmos vasto, antiguo y asombroso, del que estamos hechos. Su gran lección no era qué pensar, sino cómo pensar. Cómo distinguir, en un mundo lleno de voces que gritan certezas, lo que de verdad se sostiene de lo que solo lo parece. Esa es la herramienta que nos regaló. Una vela encendida, como a él le gustaba decir, en medio de la oscuridad. Y nunca, en ningún momento de la historia, hemos necesitado esa vela tanto como ahora. Si esta historia te ha hecho mirar tus propias creencias de otra forma, suscríbete a Saganianos y dime en los comentarios cuál de estas 4 pseudociencias te ha sorprendido más. Te leo.